Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos. Este es el show de superhábitos.com. Y decime, ¿te sentís dividido entre tu objetivo de ser más productivo y tu deseo de ser más creativo? Si sentís que como emprendedor necesitas ser más organizado, pero no querés que eso mate tu capacidad de innovación, entonces el episodio de hoy es para vos. Vamos a ver cómo resolver el conflicto entre productividad y creatividad para que puedas lograr ambas cosas y así tener el máximo nivel posible de resultados en tu vida personal y del negocio. Este es el show de Super Hábitos, un podcast en el que cada semana compartimos las herramientas, hábitos y estrategias que hacen que iniciar un negocio sea simple para que puedas vivir de lo que te gusta, disfrutar más a tu familia, diseñar una vida genial y tener un impacto positivo en la vida de otras personas. Mi nombre es Santiago Salom, voy a ser su anfitrión y quiero darles la bienvenida al episodio número 301. Y hoy, para cubrir este tema, me va a estar acompañando Mati. Pero, antes de darle la bienvenida, quiero recordarte que puedes enterarte de cada episodio que publiquemos y ayudarnos a que más personas tengan este mensaje suscribiéndote en Spotify, Apple Podcast o donde escuches tus podcasts favoritos, como esperamos el show de Super Hábitos. Puedes también dejarnos una reseña en Apple Podcast y contarnos qué es lo que más te gusta, qué impacto tuvo el podcast en tu vida. Mati, bienvenido. Muchas gracias, Santi. Gracias por invitarme, por ser la persona más creativa que conoces. De hecho, sos bastante creativo. Ese fue el motivo por el cual me invitaste, ¿verdad? Sí. En realidad, Lu no podía, así que te traje a vos. Pero sí, Mati es una persona extremadamente creativa y vamos a estar el metiendo... plan B, frente a la ausencia de Lu, soy yo. Exactamente. Vamos a estar hablando un poco de eso, de cómo funciona, cómo una persona súper organizada puede ser creativa también, o no. En el episodio de hoy, y como para dar un poco de lo que vamos a estar hablando, vamos a ver con un caso práctico de la comunidad, cómo resolver este conflicto, aparente o no. Bueno, si es aparente, ya lo voy a decir. Spoiler alert. Entre creatividad y productividad. Por eso vamos a ver por qué la creatividad y la productividad son dos habilidades imprescindibles para un emprendedor. ¿Dónde se originó el mito de este conflicto entre ellas? ¿Qué dicen la ciencia y la historia al respecto de esta batalla titánica? Y cómo podemos construir rutinas que nos hagan sorprendentemente productivos al mismo tiempo que aumentamos nuestra creatividad. Y bueno, vamos a estar viendo un par de puntos claves de cómo desarrollar eso que vamos a hablar al final. Pero bueno, empecemos entonces, Mati, con el caso. Bien, perfecto. Entonces, dentro de la comunidad de cómo iniciar un negocio mientras trabajas, que es uno de nuestros cursos, el otro día Nati me hizo una excelente pregunta. La leí y pensé, bien, este es el tipo de dudas que la mayor parte de las personas sufre y sin embargo pocas personas pueden expresar. Y cuando la leí pensé, ok, esto vale la pena para sumergirnos en un podcast. Lo que dijo fue lo siguiente, y lo voy a leer. Te voy a hacer un favor. Dale. Listo. ¿Ahí mejor? Sí, ahí está bien. Dale. Entonces, lo que dijo Nati fue lo siguiente. Hola amigos, espero que estén teniendo un lindo día. Vengo para hacerles una pregunta sobre rutinas, especialmente en tiempos de cuarentena. Pero vamos a ver que es algo válido mucho más allá de la cuarentena. Desde el año pasado vengo armando una rutina para mi semana y en la cuarentena he logrado que sea más estable. Sin embargo, a veces me pasa que los días o las semanas se parecen mucho unas a otras y con eso medio que me desespero y desmotivo, porque nunca trabajé haciendo lo mismo todo el tiempo, entonces es la primera vez que le pasa. Me encanta todo lo que tengo en mi rutina, pero tengo este problema millennial. Sí, el año pasado tenía cosas diferentes todas las semanas, pero sé que eso tampoco me funcionó para lograr avanzar con mis objetivos. ¿Cómo lo manejan ustedes? ¿Encontraron un camino medio entre la libertad total de que cada día sea distinto y la rigidez de una rutina que es igual todos los días? Esa es la pregunta. ¿Bien? Creo que o nos pareció importante retomar esto, porque no es la primera vez que nos hacen esta pregunta. Nos pasó, lo mencionamos en el episodio, creo que el 299, nos pasó hace poco de estar dando una capacitación y que nos pregunten lo mismo. Y un dato interesante de esa capacitación fue que la mayoría de las personas definitivamente no entraban en la generación millennial y sin embargo la duda era la misma. Es decir, esta lucha
aparente entre creatividad y productividad no es algo que la generación millennial sufra. Es algo que hace muchísimo tiempo que las personas se preguntan. Hace muchos años, generaciones, las personas vienen con esta duda de, quiero ser creativo, quiero ser innovador, quiero tener cosas distintas y divertidas en mi vida, pero también quiero ser productivo, quiero ser organizado y quiero poder saber que las cosas que pienso van a suceder y que los grandes objetivos que requieren trabajo constante a lo largo de un gran periodo de tiempo, también voy a poder cumplirlos. Entonces, ese es el origen de esta conversación. Ese es el caso que vamos a cubrir hoy. En ese sentido, Mati, creo que hay dos avenidas del problema. Una avenida del problema es la cuestión de que todo sea igual todo el tiempo. Y la segunda avenida, que es la que nosotros vamos a tratar con más profundidad, que tiene que ver con... Hay cierta faceta creativa que queremos tener en nuestra vida, hay cierta faceta de innovación que queremos tener en nuestra vida y que no se puede desarrollar aparentemente en un entorno de limitaciones, ¿no? Que es esa imagen que nosotros tenemos, ¿no? No podés atar a la creatividad. ¿Cómo vas a atar a la creatividad con esta otra imagen que es la estructura que te trae la organización y que es necesaria? Necesito ser estructurado para tener resultados, pero no se puede atar a la creatividad. Podemos decir que la creatividad es como un perro hecho de agua, porque no se lo puede atar. Wow, qué creativo. No sé de dónde qué malo, pero bien. No, fue creativo, porque no sé dónde sacaste los elementos que llevaron ese día. Pero bueno, Mati, vamos un poquito con las definiciones acá. Sí. Cuando hablamos de creatividad, como para darle un contexto más teórico, ¿de qué estamos hablando? Bien, entonces, como para simplificarlo, yo creo que uno de mis libros favoritos sobre creatividad es el libro de Stanislaw Bachrach. Ahora estoy teniendo un blanco en este momento. Creo, Ágilmente. El libro se llama Ágilmente. Y ahí hay una definición de creatividad, que me la anoté por acá, la tengo, que dice que hay como dos grandes formas de entender la creatividad. Una es que es una actividad mental por la cual se produce una revelación en el cerebro que da como resultado una idea. Por otro lado, y no son opuestas, simplemente creo que esta es una mejor explicación, dice es una mezcla de conceptos, experiencias, información, datos o conocimientos aparentemente no relacionados que están registrados en algún lugar de la memoria. Es decir, en la creatividad lo que nos sucede es de que en una situación, por algún motivo, se combinan una serie de elementos previos que tenemos y surge algo nuevo, innovador, creativo y las demás palabras que podamos usar para definir eso. Entonces, eso es creatividad. Por otro lado, productividad tiene que ver con ver, medir o analizar la cantidad de resultados que algo produce. Se puede hablar de la productividad de una fábrica, pero en general cuando hablamos nosotros de productividad estamos hablando de la capacidad de producir resultados que tenemos cada uno de nosotros como emprendedores o nuestros negocios cuando hablamos de un equipo, ¿sí? Estamos hablando de una medida de cuántos resultados producimos en función a la cantidad de horas que dedicamos. Se entiende que alguien que trae más resultados con menos horas es más productivo, o alguien que tiene la misma cantidad de horas que los demás, pero produce resultados que son más grandes que los demás, es más productivo. Entonces, eso es creatividad y productividad. Y el primer dato clave ahí es que si vemos esos dos conceptos, no hay nada en la definición de los conceptos que lleve a pensar que son opuestos. No hay ninguna razón por la cual tengamos que asumir que la creatividad y la productividad no pueden coexistir, porque cuando de vuelta analizamos los dos conceptos, no hay ningún elemento que sea opuesto entre uno y el otro. Es más, muchas veces podemos encontrar que se retroalimentan. Bueno, de alguna manera entonces la creatividad tiene que ver con la asociación de conceptos previos, no de la creación espontánea de... O sea, sí de la generación de algo completamente nuevo a base de cosas que ya teníamos en nuestro cerebro, ¿no? La mezcla, lo que estamos hablando recién. Vos hablabas de esto de la memoria asociativa, ¿no? De esta cuestión de junto dos elementos que estaban previamente ahí. Y la productividad tiene que ver con la economía, de alguna manera. Tiene que ver con la economía de recursos. Es decir, tengo una cantidad de tiempo limitada, tengo una cantidad de empleados limitados, tengo una cantidad de recursos monetarios limitados. Bueno, ¿cómo le doy más productividad? Es decir, ¿cómo hago para sacar más fruto de eso? Y sí, de la definición en sí no debería haber una contradicción, porque que vos generes asociaciones podría incluso ser de una manera productiva. ¿Cómo puedo tener más asociaciones con menos tiempo? Es decir, podría haber una creatividad productiva de alguna manera. Sí. Y definitivamente la creatividad es una fuerza detrás de los saltos de productividad. De hecho, muchas veces cuando logramos un salto grande en los resultados que obtenemos es porque fuimos creativos en la forma de abordar un problema. Pero la pregunta es, si no hay una... Porque ahora alguien nos está escuchando
Y dice, Doña Chicha. Doña Chicha nos está escuchando y dice, bueno, esperen. Lo que ustedes dicen tiene sentido, pero en realidad no. Porque tenés esa sensación de que hay una contradicción entre productividad y creatividad. ¿De dónde nace esa idea? Yo creo que nace de los mitos que hay alrededor de las dos cosas. De hecho, hace un rato hice el juego de entrar a... Este es un juego que hemos hecho más de una vez. Cuando queremos entender cuál es la percepción social de algo, entramos a imágenes de Google y buscamos las palabras clave. Y ahí en general las primeras imágenes que aparecen reflejan lo que las personas piensan de un tema. Como regla general, no siempre, pero tiene un nivel de acierto bastante grande. Y si uno entra a Google y pone productividad o pone persona productiva, automáticamente todos los mitos de productividad que nosotros 1000 veces en transmisiones o acá en el podcast hemos dicho, eso no es productividad, aparecen todos juntos. De hecho, un dato súper interesante es que cuando uno busca persona productiva, tienden a aparecer cosas cuadradas con formas geométricas duras, y cuando uno busca persona creativa, tienden a aparecer cosas con colores y con formas curvas indeterminadas. Entonces, están estos mitos respecto de qué es una cosa y qué es la otra. Y en general se entiende que la productividad tiene que ver con hacer muchas cosas de la manera más eficiente posible, lo cual no deja aire para buscar nuevas formas de hacer las cosas, porque lo que estamos haciendo es hacer lo que ya sabemos que hay que hacer de la forma más eficiente posible. Y aparece esta imagen de hecho, esta fue otra cosa interesante que vi. La imagen que aparece es la de la persona pulpo, que está haciendo muchas cosas al mismo tiempo, mientras que en creatividad en general aparece una persona que está haciendo una sola cosa a la vez, muy relajada y muy tranquila, reflexionando sobre el universo. Bueno, en realidad estoy pensando ahora, y este es un pensamiento que me está surgiendo 100% ahora. La cuestión es la siguiente probablemente. Cuando nosotros pensamos en productividad, estamos pensando en orientación a resultados específicos de tareas. Es decir, yo quiero encontrar la manera más simple de mover este cargador de la compu de acá hasta acá. Es poco probable que sea la que usaste. Probablemente sí, porque hice como una curva, tendría que ser una recta, probablemente. O quizás no debería ser nada, esa es la productividad real. Pero, cuando nosotros pensamos en creatividad, por el contrario, por definición, como la creatividad tiene que ver con elementos que nunca se habían encontrado previamente, no podemos planear productivamente para la creatividad, según esta definición. Sí, sí. ¿Por qué? Porque sería como planear para algo que no está ahí y no sabemos que necesitamos, de alguna manera. No podemos plantear un objetivo sobre algo que ni siquiera tenemos la noción de que existe. Entonces la creatividad generalmente tiene que ver más con tener tiempo de asociación libre, de alguna manera, ¿no? Es decir, nosotros agarramos y decimos, ok, como los griegos y la filosofía, ok, ahora tengo empleados, entonces, como tengo empleados, quiere decir esclavos. Tengo esclavos. Entonces, como tengo esclavos, puedo sentarme a pensar sobre qué es el cielo. Ah, mira, ¿qué es no sé, qué es el hombre? ¿Cuál es el origen? Entonces, de ese pensamiento libre, que de hecho una imagen que vos me habías compartido tiene que ver con una persona, ¿no? Como que del cerebro le sale toda una cuestión. Entonces, creo que de ahí sale, pero hay un par de concepciones que si las comparamos con lo previo, vamos a ver. Por ejemplo, el hecho de que la productividad siempre tiene que estar asociada a una tarea, que no es lo mismo que, siempre hablamos de esta diferencia, ¿no? Efectividad y eficiencia, ¿no? La eficiencia es como yo hago una tarea de la manera más rápida posible, pero productividad tiene que ver cómo yo llego más rápidamente a los objetivos que busco. Y cuando nosotros separamos efectividad de eficiencia, empezamos a ver que quizás la eficiencia para una cuestión en particular en el corto plazo es totalmente contraria a la creatividad. Pero si yo estoy pensando en lo que vos decías, de que quizás si tengo tiempo libre para simplemente pensar en algo, voy a ser más productivo después porque puedo inventar una manera de hacer lo que quiero hacer. Creo que me expliqué. Sí, se entiende perfecto. Y creo que hay un montón de puntos interesantes en lo que acabas de decir. Primero, el último que dijiste es uno que hay que rescatar. Y es verdad que cuando hablamos de eficiencia, estamos tratando de hacer una tarea que ya sabemos que hay que hacer de la forma más rápida posible. Bueno, quizás ese no es un buen momento para sentarnos a divagar, porque ahí tengo dos objetivos que sí van a estar chocando. Ahora, no es cierto pensar de que divagar no es productivo. Ahí está, ese es un punto súper importante. También me pareció súper importante eso que decías vos de esta sensación de que solo pueden ser creativas las personas que no tienen ningún tipo de estructura. Porque, así como habrá pasado para los griegos con los esclavos, también hay personas que tienen esa mirada hoy en día
Entonces tenés el emprendedor que quiere delegarle a otras personas todas las tareas que a él no le gustan, que no tienen que ver con la dignidad humana de la creatividad y quieren guardarse para ellos el día libre para ser creativos. Y hay un montón de errores ahí, porque primero estamos no viendo uno de los factores principales en qué tan rápido puede crecer una organización, que es que todas las personas tenemos que estar aplicando nuestra creatividad a lo que sea que estamos haciendo. Segundo, estamos pensando de que no tener ninguna estructura nos va a hacer más creativos, que eso también es una falacia, ahora creo que lo vamos a ver un poco mejor. Entonces, estos mitos nos perjudican, porque hacen que sea más difícil ser productivo y hacen que sea más difícil ser creativo. Porque de repente la persona que quiere ser creativa utiliza eso como excusa para no desarrollar rutinas. Es que yo no quiero perder mi creatividad. No la vas a perder. Las personas más creativas que yo conozco tienen rutinas. Hay un libro que es fantástico que se llama Daily Rituals. El otro día me dijeron en la comunidad de que en realidad el autor hizo varios libros. Y son libros que es una compilación de nombre de un artista o una persona que hizo cosas creativas y una descripción de sus rutinas. Y una cosa muy interesante es que todas esas personas tienen alguna rutina. Claro, esa es la gracia del libro. Exacto. Todas tienen alguna rutina. No es la misma, pero todas las personas tienen Nombres una rutina. de personas que estén en el libro. A ver, voy a buscarlo rápido. Iba a decir Hemingway, pero tengo como un 80% de error. Probabilidades de que sea simplemente yo extrapolando un nombre que asocio con creatividad. Mientras vos vas buscando el ejemplo, que en realidad no es tan relevante para la discusión, pero era como para que las personas se hagan una imagen de eso. Entonces el mito número 1 tiene que ver con que acá ya tengo los nombres. Productividad se relaciona con eficiencia, cuando productividad es más acerca de efectividad, probablemente, es decir, más de conseguir más resultados que acerca de hacer tareas estructuradamente en un orden. Y por otro lado, que la estructura te va a quitar, o sea, que imponerle una rutina a la creatividad la va a matar. Ese sería como el segundo mito. Exacto. Acá un par de nombres rápidos que el autor menciona. Está Kafka, está Thomas Wolfe, que también es un autor, está Sartre, Descartes, y no recuerdo ahora los nombres, pero sé que hay músicos, hay pintores, hay científicos que tuvieron descubrimientos, o sea, su creatividad aplicada al método científico. Hay muchísimos autores. De hecho, creo que tiene como, no sé, 50 ejemplos en el primer libro, quizás más. Así que, de vuelta, tenemos, para poder entrar a cómo somos creativos y productivos, lo primero que tenemos que hacer es entender estas falacias que se repiten una y otra vez y detectarlas. Por entonces, automáticamente decimos, a ver, no voy a dejar que mi búsqueda de creatividad se convierta en una excusa por la cual no desarrollo rutinas que me harían bien. Perfecto. Y tampoco voy a dejar que el aferrarme a la eficiencia me evite desarrollar un nivel superior de productividad, que es el hecho de ser efectivos, dentro del cual la creatividad sí tiene un lugar. Entonces, tampoco es una excusa para no ser creativos o para no buscar nuevas soluciones el hecho de que estoy tratando de ser productivo, tratando de hacer las cosas más rápido. Bien, antes de ir porque dijimos que íbamos a hablar un poco de la respuesta científica y la respuesta histórica, sí, de por qué en realidad es un mito. La respuesta histórica está en estos casos, ¿no? De hecho, me hiciste acordar, en la facultad, el profesor de filosofía, Bertelloni, me acuerdo, nos hablaba en un momento de la historia de, creo que era Kant. Que de hecho Kant, hablando de variar las cosas, según dice la historia, y puedo estar equivocándome, me parecería... a ver... según la historia, Kant nunca viajó, creo que era, no sé si era 80 kilómetros más lejos de donde nació. Puede ser. Acá acabo de encontrar el número, son 161 artistas los que están en el libro. Y el autor, para los que lo quieran buscar, se llama Mason Curry. Mira, acá dice, habiendo sido nacido en Königsberg en 1724, nunca dejó la pequeña ciudad, muriendo en 1804 a los 79 años. Es decir, Kant, que es uno de los grandes filósofos de la historia, nunca tuvo que viajar. Eso para todas las personas que dicen que para viajar, para ser creativo, tenés que viajar. Claramente no. Entonces, y de hecho mi profesor hablaba de que él tenía una rutina que era incluso obsesiva, en un punto en el cual si de repente alguien rompía su rutina, no podía convivir con el resto del día. Que, por un lado, nos dice de que una persona súper creativa en sus pensamientos era increíblemente estructurada, y por otro lado, que si sos estructurado en el mal sentido, te puede pasar esto, que no es deseable tampoco, ¿no?
Entonces, eso dice la historia. Ahora, ¿qué dice la ciencia sobre el tema? Hay un paper que encontré buscando, porque es un tema que me parece súper interesante, porque creo que es genuinamente uno de los grandes obstáculos que las personas encuentran a la hora de desarrollar hábitos. No quiero que esto sea el fin de mi vida libre como la conozco. Y hay un paper que la autora principal es Howard Grenville, que se llama algo así como utilizando una metodología de procesos para entender la creatividad dentro de las organizaciones y las rutinas de las organizaciones. Y una cosa que es súper interesante es, hoy estamos súper referenciales. Referenciadores, ahí está, perfecto. Y una cosa que es muy interesante es que esta autora habla de que en general cuando se estudia creatividad y organizaciones, cuando se habla de creatividad organizacional, históricamente siempre se habló de esto como dos cosas que estaban en conflicto. Pero lo que la autora explica es que normalmente eso sucede porque se analiza a las rutinas como una unidad estanca, es decir, una cosa que sucede en sí misma, donde lo que se busca es que esa tarea se realice de la mejor forma posible, para lo cual lo que se hace es repetir los conocimientos que ya se tienen respecto a cómo se hace esa tarea. Eficiencia. Entonces, bueno, ¿cuál es la respuesta? Lo que necesitamos es poder hacer zoom in y zoom out, es decir, poder meternos en una tarea y ver si lo estamos haciendo de la forma más eficiente posible, pero también poder alejarnos y hacernos las grandes preguntas, como por ejemplo, si esa tarea necesita ser hecha o no. Porque muchas veces el decir, ¿qué pasa si no hacemos algo?, es un acto de creatividad. Porque cuando todo el mundo está haciendo las cosas de una forma, cuando se asume como que un paso dentro de un proceso tiene que hacerse de esa manera, cuando alguien aparece y dice, por ejemplo, alguien aparece en una familia y dice, ¿qué pasa si no cenamos? En general, el ¿qué pasa si no cenamos? Genera toda una disrupción, porque las personas dicen, ¿cómo puede ser que no cenen? Y están acostumbradas a hacerlas de una forma. Entonces, incluso la eliminación puede ser creativa. Lo importante es tener esta capacidad de entrar, ver la tarea en sí, pero también poder alejarnos. Y lo que es interesante es entender de que las dos respuestas pueden ser adecuadas para diferentes desafíos. Entonces, la creatividad es muy adecuada cuando estamos tratando de encontrar respuestas en situaciones donde no es claro qué es lo que hay que hacer, o cuando estamos tratando de lograr algo para lo cual no hay un camino que esté previamente establecido. Si nosotros en Super Hábitos hasta ahora hicimos podcast, y bueno, de repente podemos tratar de ser más eficientes en cómo se hace la grabación, cómo configuramos las cámaras, la manera en la cual nos organizamos en el estudio. Está perfecto, porque en esa parte no hay mucho que poner de creatividad, ya está. Ahora, si de repente dijéramos, no, vamos a empezar a hacer transmisiones en vivo con realidad virtual, y probablemente ahí haría falta poner y liberar aire, que es lo que decías vos, dejar espacio para que una persona consuma mucha información y se encargue de cruzar toda esa información con nuestra situación particular y llegar a una nueva solución. Entonces, no sé si me fui con un ejemplo demasiado complejo, pero es importante entender que podemos entrar, salir y que las dos respuestas, tanto creatividad como la eficiencia o la productividad, son compatibles en diferentes contextos o son herramientas para diferentes cosas. Claro, de alguna manera lo que tenemos que hacer es, si queremos llegar lo mejor posible a los objetivos que buscamos, es de alguna manera meter la creatividad dentro de la rutina. Bien, y aceptar de que, como vos decías, aceptar que tenemos que generar dentro de nuestra rutina momentos en los cuales nosotros podamos tener metapensamientos sobre lo que está sucediendo. Por ejemplo, si cada vez que, yo me voy a poner a grabar, me voy a poner a filosofar sobre si todo debería ser, no sé, Mati me dice, vamos a grabar el podcast, llega Mati, y yo me siento y digo, bueno, ¿deberíamos grabar o no deberíamos grabar? ¿Deberíamos tener un negocio o deberíamos no tener un negocio? ¿Qué estamos haciendo con el sistema capitalista moderno? Bueno, que de hecho es algo que nosotros sabemos que les pasa muchas veces a los emprendedores que todavía no tienen, de alguna forma, cancha, si se quiere, en disfrutar de este mix entre creatividad y productividad. Es que de repente empiezan un podcast para su negocio, pero cada semana dudan sobre cuál debería ser el enfoque del podcast. Y de repente una semana dicen, voy a hacer un episodio de 3 minutos. Y la semana siguiente dicen, bueno, no, en realidad quizás debería ser más largos. Y de una semana dicen, voy a hacer un episodio súper práctico. Y la semana siguiente están dudando si debería ser práctico, debería ser filosófico. Y todo el tiempo cambian y eso agota, que es la parte mala de la creatividad. Te cansa si estás todo el tiempo pensando todo. Y te aleja de los resultados, porque no vas a tener un podcast grabado
sí, estás haciendo eso. Pero ¿qué pasa? Por ejemplo, nosotros cuando nos sentamos con Mati, vamos a pensar cuál es la forma más eficiente de grabar el podcast y de que el podcast esté publicado, porque queremos, por ejemplo, consistencia y eficiencia en los resultados. No puedo tener 40 personas trabajando en el podcast y el podcast tiene que estar todas las semanas. Entonces necesito ser eficiente en la ejecución del podcast. Ahora, una vez cada tantos meses, y lo hacemos, tenemos la rutina, que es una rutina, de planificar trimestralmente y hacernos preguntas. Por ejemplo, ¿cuál es nuestro objetivo para los próximos 3 meses? ¿Cuál es nuestra estrategia dado el contexto en el que estamos? Y dentro de esto empezás a hacer preguntas. ¿Deberíamos hacer podcast o no? Y agarrar y decir, mira, bueno, la verdad que el podcast sigue siendo algo que queremos hacer. Bueno, vamos a seguir. Ahí vemos un clásico ejemplo de estoy siendo eficiente, pero estoy incorporando la pregunta creativa en el momento. De hecho, el otro día estaba viendo un documental de Bill Gates, viejo, o sea, 2018, en el... Súper viejo. No, lo que pasa es que es, Bill Gates, o sea, es viejo para su historia, porque Bill Gates, con toda la cuestión del coronavirus, volvió a tener una relevancia diferente, entonces es como que no es sobre lo que está haciendo ahora. Y es por lo que la mayor parte de la gente está teniendo contacto con él últimamente. Por eso digo que es viejo. Y él estaba hablando de las Think Weeks, que básicamente decía, yo tenía, cuando estaba en Microsoft, tenía una semana cada no sé cuánto tiempo, no me acuerdo si era 2 semanas al año o una cada por mes, no me acuerdo cómo era, que se iba a una cabaña a leer y a pensar. Bueno, si nosotros volvemos a la definición de creatividad, lo que él estaba haciendo es tomarse un tiempo rutinario, tiene una rutina estructurada, en la cual él se sentaba y leía libros que le habían recomendado, que sobre temas que le interesaban en general, y asociaba elementos. Es decir, te estás generando un ritual de creatividad. Y de vuelta, esto me vuelve muchísimos podcasts atrás, para cuando grabé con Lisandro Bregant hace muchísimo tiempo, y le pregunté... me suena que estaban entre el 30 y el 50. Ese es mi rango de número de podcast. Y cuando hablé con Lisandro, él estaba muy en contra. Show 43. 43, ahí está. Tenía 33 en mente, pero mira cómo funciona el cerebro. Cuando hablé, él estaba súper en contra de los enlatados, de las fórmulas enlatadas de productividad. Y cuando yo le pregunté, bueno, ¿cómo vos le recomendarías a alguien que sea más productivo? Y dijo, tenés hobbies. Más creativo. Más creativo, perdón. Generate hobbies, lee libros, busca información nueva. Y eso es lo que pasa. Y yo le decía a Mati justo antes de empezar, y ahora que ya estamos hablando 100% de la respuesta al problema, a mí me pasa, yo nunca me consideré una persona particularmente creativa. Y si vos te juntás en mi círculo de personas dentro del equipo Super Hábitos, nadie diría como, ¿quién es el creativo de Super Hábitos? Santi, jamás. Sin embargo, tengo montones de ideas todo el tiempo de cosas para implementar, que de hecho justo antes de empezar a grabar estamos charlando con Mati sobre todas las ideas que tenemos. ¿Y cómo lo hago? Nada, me separo 1 hora todos los días para leer. Y yo cuando leo tengo ideas. Porque estoy leyendo y digo, esto se parece a lo que leí o estoy haciendo un curso y digo, esto que está diciendo este autor se parece mucho a lo que dijo el otro y lo podríamos meter en un producto que estamos armando y podemos juntar estas dos cosas y hacer algo nuevo. Eso es creatividad. Entonces, de alguna manera, vos y juntando estos elementos y teniendo estos rituales de aprendizaje, podés ser más creativo. Y otra cosa más, que no, lo comento ahora porque no te lo conté, Mati. El otro día, en la comunidad de GT, alguien me decía, no, en la academia, alguien me preguntaba, tengo que planear mi tiempo libre, ¿no? Tengo que planear mi tiempo libre como ponerme en mi calendario de estar tranquilo. Y yo le dije, en realidad depende mucho de tu personalidad, porque si vos sos una persona que naturalmente tiende a tener tiempo libre, es decir, que vos tenés que esforzarte para ponerte en modo trabajo, entonces no, porque simplemente vas a tener tiempo libre. Ahora, si vos sos una persona que tiende a enfocarse muchísimo, y como quizás es el caso de Nati, y tendés a atraparte en el trabajo y no poder salir, una excelente tarea es planear en tu semana tiempos libres. Sí. Incluso te puedes poner una regla de... Con Lu lo estamos probando ahora. Es divertido. Tener ciertos espacios en la semana donde la regla es no puedes agendar nada ahí. Nada puede estar planeado para ese momento. Ni personal, ni de trabajo. Simplemente es un tiempo que está vacío y cuando empieza... Es como si yo te dijera el jueves de 19 a 22... Cuando ese momento empieza, decidís qué vas a hacer. Y es un ejercicio divertido cuando uno está acostumbrado, no sé si entra en la categoría universal de divertido, pero es un desafío interesante. Y lo que yo creo que suma un montón es, hay varios puntos en los cuales uno puede empezar a jugar con estas ideas de productividad y creatividad. Y de hecho son tantos los puntos que es donde uno se da cuenta de que son dos conceptos que funcionan de manera independiente. Es como si uno buscara hablar de productividad y salud. Hay 250.000 puntos de conexión porque son dos conceptos independientes y complementarios. En este caso, por ejemplo,
La productividad en general es amiga de la creatividad, porque uno de los puntos que están, de hecho, en el libro de Ágilmente de Bajrach, es que la creatividad en general funciona mejor cuando hay dos cosas. Uno, una pregunta a contestar. Dos, un cúmulo de información de la cual tomar puntos sueltos y hacer la conexión. Para tener el cúmulo de información, lo que necesito es tener hábitos que me expongan a información. Entonces tengo que tener hobbies, tengo que hablar con personas nuevas que me traigan nuevas perspectivas. Tengo que, de repente, consumir diferentes tipos de contenido. Sí, tengo que ver una película y después escuchar un poco de música, de ahí ver un documental y empezar a tomar de todos esos lugares ideas sueltas. Y lo otro que necesito es tener una pregunta que contestar. O algo que me llame a unir puntos. Y las preguntas que contestar, yo creo que en general vienen del lado de la productividad. Porque de repente yo me hago una pregunta de ¿cómo puedo transmitir mejor lo que estoy haciendo? ¿Cómo puedo ahorrarme tiempo en mi semana? ¿Cómo puedo sí, estoy pensando si alguien hace cine. ¿Cómo puedo contar mejor esta historia que escuché y que me parece que necesita tener una película? Una buena pregunta viene en general del lado productivo, porque del lado productivo viene el ¿cómo se puede llamar mi negocio? Ahí, tener un cúmulo de información puede tomarse y utilizarse para el momento creativo de poner un nombre creativo al negocio. Pero para eso primero necesito tener la pregunta. No voy a estar caminando un día por la calle y voy a pensar, este sería un nombre gracioso para un negocio y automáticamente se va a hacer el mejor negocio para mí. Entonces, lo primero que tenemos es de que hay una relación que va y viene. La productividad en general nos ayuda a pensar desafíos y de ahí la creatividad y esos momentos libres nos ayudan a encontrar nuevas maneras de atacar esos desafíos. Lado 1. De hecho, por eso tiende a suceder esto de que en un momento X uno encuentra la respuesta y es porque cuando uno libera la mente de no necesito la respuesta ahora, simplemente andalo pensando, el cerebro empieza a buscar las conexiones. Y después lo otro que tampoco hay que subestimarlo es la capacidad de ser creativos dentro de una estructura en el día a día. Porque, por ejemplo, una cosa que nosotros hacemos, mencionamos recién el paper y mencionamos el libro este. Cuando yo me senté a pensar, bueno, ¿cuál puede ser el tema del podcast de hoy? Pensamos, este podría ser el tema, estos son un par de puntos que puede ser que sea interesante tocar. Ahora, ¿eso hace que esta conversación sea estructurada? No. Porque incluso dentro de algo tan chico como un episodio que va a tener, entre media hora y 50 minutos, donde ya sabemos el tema y ya sabemos un par de puntos que nos gustaría tocar, igual van a surgir cosas que no pensamos. Hay un montón de cosas que Santi dijo desde que empezamos a grabar que yo no me esperaba. Hay un montón de cosas que quizás dije yo que Santi no se esperaba. Y eso es porque la creatividad se da incluso en esos espacios chiquitos. Sí, y ahí el planteo, porque siempre va a haber alguien que quiere buscarle la famosa quinta pata al gato. Y la quinta pata al gato es cómo... Porque si yo tengo una pregunta, de alguna manera voy a ser creativo en torno a la pregunta que estoy buscando responder, de alguna manera, ¿no? Pero alguien dice, ¿cómo soy creativo con las preguntas que no me hice todavía? Es decir, ¿cómo yo veo lo que no estoy viendo? O cómo, que en el libro, creo que es El Cisne Negro, no sé, no me acuerdo cómo se llama el libro, habla de lo que yo no sé que no sé. Sí. Básicamente, ¿no? Que en el universo Stephen Covey lo llamaríamos de alguna manera los paradigmas, ¿no? ¿Cómo yo puedo romper mi paradigma? Porque quizás yo estoy haciéndome preguntas que están configuradas dentro de mi paradigma, por lo cual me es imposible ver las preguntas que no me estoy haciendo porque ni se me... Sí, el nombre del libro es El Cisne Negro, el impacto de lo altamente improbable de Nicolás Taleb. Bien. Nassim Nicolás Taleb. Porque vos podrías decir, ¿no? Henry Ford con su frase... Si yo le hubiera preguntado a la gente lo que querían, me hubiera dicho que caballos más rápidos. ¿Bien? Ahora, hay dos partes que son importantes o dos formas de solucionar este problema. El primer punto es falso que las grandes innovaciones vengan del aire, que es lo mismo que hablamos recién. De hecho, cuando nosotros podemos ver, no podemos saber las grandes innovaciones de la historia, probablemente las personas que las hicieron lo que hablamos siempre, pusieron en contacto conocimientos previos que ellos tenían de otra industria, de otro día, de otro modelo, y le aplicaron algo nuevo. Y ahí salió algo como completamente diferente. No sé, Steve Jobs trabajando, por ejemplo, con, no sé, él siempre cuenta este ejemplo, él contaba el ejemplo de él trabajando sobre las letras, ¿cómo se llama? ¿Las fuentes? Sí, trabajando sobre las fuentes y diciendo, che, si llevamos esto a la computación,
De vuelta, no es que el pibe dijo, vamos a inventar algo que se llame fuentes y va a estar dentro de la computadora. Él tomó computadora, tomó fuentes y generó algo completamente nuevo. Y la segunda parte es, o sea, entonces por ese lado, si vos estás en tu negocio y querés ser creativo en una manera disruptiva, la rutina entra ahí de vuelta, y la estructura y el interrelacionar los conceptos. Y respecto del tema de los paradigmas, ahí entra otro mecanismo que es súper interesante y es leer en general. Leer en general y hablar con personas diferentes, porque ahí es donde vos ves lo que no ves. Que es muchas veces, porque hay un punto en el cual nuestro filtro, digamos, decir, cómo nosotros filtramos la realidad e interpretamos las cosas que hay afuera, nos va a limitar irremediablemente. Es decir, incluso si alguien me está diciendo... Es parte de la condición humana de que nunca vas a saber todo lo que no sabes, no importa cuánto te esfuerces. Claro, vos vas a... Pero para limitarlo lo más posible, la forma más simple de hacerlo es tener gente a tu alrededor que sea diversa. Y una forma muy linda de tener gente alrededor diversa es leer libros. Por ejemplo, yo estoy leyendo ahora, empezando a leer la saga Millennium, que me la recomendó Mati. Y leyendo la saga Millennium, no sé, es la vida de un investigador de seguridad privada en Suecia. O sea, va de ese lado, ¿no? No me digas nada porque estoy empezando. No voy a decir nada, no te Pero bueno, estoy en esa parte. Y de repente empiezo a leer y te cuenta cómo la persona lo piensa y cómo lo ve y las cosas que le preocupan. Y digo, mira, eso se parece a lo que yo veo, pero esto yo nunca lo hubiera pensado. Entonces, eso más tener conversaciones te debería traer, pero tenés que siempre ser consciente de que esa capa, ese velo con el cual vos interpretás lo que lees o lo que la gente te está diciendo, jamás lo vas a superar. De hecho, una buena pregunta que nos podemos hacer es, ¿de qué formas obtengo información? ¿De qué forma me entero de cosas? Y a partir de responder esa pregunta, pensar qué otras formas hay y ver si podemos sumar alguna otra forma. Y de qué manera puedo, de alguna forma, variar la información que obtengo por los medios actuales. Un ejemplo para mí súper claro es a mí me gusta mucho ver películas, lo he dicho más de una vez. Una de las cosas que muchas veces pasa es de que nos limitamos a ver películas que nos gustan. O que son de un estilo que ya nos resulta familiar, o que las hacen artistas que nos resultan familiares. Entonces, algo que puede ser bueno en términos de expandir nuestros horizontes es decir, a ver, me gusta ver películas, lo que voy a hacer es voy a probar, ver una película de un género que normalmente no vería. Si nunca veo películas de terror, voy a probar ver una película de terror. Si nunca veo películas románticas, voy a probar ver una película romántica. Entonces, eso me va a sacar un poco del molde, me va a ayudar a tener otras perspectivas. Si digo, siempre veo películas norteamericanas, pues bueno, voy a probar ver una película europea, voy a probar ver una película asiática, voy a probar ver una película de mi país. Entonces, empiezo a salir. Vos, Santi, lo tenés por el lado de la música bastante. Entrar y simplemente decir, voy a empezar a dar vueltas hasta que aparezca un artista que no conozco y voy a escuchar lo que sea que tenga para decir. Entonces, el hecho de buscar nuevos ángulos, de buscar nuevos géneros, el hecho de permitirte explorar. Alguien te dice, hay una nueva app, no sé, existe TikTok, por tomar una... No, yo normalmente no usaría TikTok. Bueno, prueba a instalarte TikTok. No tenés que ser usuario activo. Prueba a instalarte, entra, da un par de vueltas. Vas a tener una nueva perspectiva sobre las cosas. Pero todo eso es parte, y eso es lo interesante. Si nosotros queremos tener mucha información nueva, parte de nuestras rutinas tiene que ser exponernos a esa información nueva. Sí, que llevado a otra palabra, hábitos. No tener el hábito de hacerte las preguntas correctas. La otra vuelta en una entrevista que me hicieron, me preguntaron sobre este punto, ¿no? De lo que no sabes que no sabes. Y ahí entra, por ejemplo, una pregunta clave. Y nosotros lo usamos en uno de los últimos Mastermind. ¿Qué punto ciego ves que tenemos? Sentate con otras personas y decirle, hey, ¿qué ves que no estoy viendo? Tan simple como eso. Y cuando Mati hablaba del tema de las preguntas para ser creativo, cuando vos simplemente decís, me voy a sentar a ser creativo sobre mi negocio. Hagan ese ejercicio, siéntense y digan, voy a ser creativo sobre mi negocio. No van a obtener absolutamente nada. No van a llegar van a llegar a algo probablemente, pero nada muy inteligente. En cambio, cuando vos trabajás, y esto es algo que yo traigo de mi experiencia y pasión por la consultoría, son los modelos mentales, que es algo que me gusta mucho hablar. Y los modelos mentales muchas veces son conjuntos de preguntas que te ayudan a meterte en un problema. Hay un modelo mental, por ejemplo, que tiene que ver con problemas de rentabilidad. Y te dicen, por ejemplo, este negocio no funciona. No estamos ganando lo que nos gustaría. Y vos podés ponerte a flashear 1.000 millones de cosas, pero si vos decís, a ver, espera, ¿estás ganando menos o estás teniendo más gastos? Estoy teniendo más gastos. Más gastos fijos, más gastos variables. Y empezás a hacerte una serie de preguntas y vas a llegar a una respuesta súper creativa
basándote en una estructura, de alguna manera. Pero que no es una estructura cerrada. No es suma 3, bájale 4 y mira esto. Es, pregúntate esto, ¿qué te dio? Pregúntate esto, ¿qué te dio? Y empezás a abrir, digamos, vas dirigiendo de alguna manera el pensamiento, que era lo que decía el autor del libro. Que ahí entra otra cosa y es el mito de que la creatividad es una energía que sale de adentro hacia afuera solamente. Y en realidad la creatividad se parece más a respirar. Uno absorbe información y saca muy buena ideas metáfora, nuevas. muy buena metáfora. La verdad que nunca... ¿La sacaste de algún lado o la pensaste recién? No, la acabo de pensar. Bien. Alguien debería robarse esa metáfora urgente. Si estuviéramos dando curso de creatividad, este ya sería No es nuestro nuevo el método de la respiración creativa. Pero es interesante porque, por ejemplo, uno dice, quiero ser más creativo. Perfecto, ¿sabes qué? Andá allá afuera y pregúntale a alguien que tenga un problema. Contame un problema, yo voy a sentarme a pensar una solución. Por eso la vida emprendedora es intrínsecamente creativa. Porque en la medida en la cual vos estás buscando resolver mejor problemas, siempre va a haber nuevas preguntas. Como mínimo, ¿cómo se resuelve mejor esta situación o este problema? Entonces, si vos salís y te volvés a tu casa y te sentás a pensar a partir de eso, probablemente vas a empezar a buscar información, vas a empezar a ver libros, vas a empezar a leer artículos, vas a empezar a ver información allá afuera y de ahí va a salir una nueva idea, una idea creativa. Entonces, es muy interesante el ver esto porque creo que algo que es importante es, ¿está mal viajar? No. ¿Está mal decir voy a hacer estas cosas que son más tradicionalmente asociadas con creatividad? No. Perfectamente pueden ser parte de tus rutinas, una vez al año viajar a un lugar que no conociste y en ese lugar no tener nada planeado y simplemente hacer el primer curso que encuentres. Puede ser una rutina perfectamente. Lo que es importante es entender de que no necesitamos eso para ser creativos, que el ejemplo de Kant es buenísimo para eso, y entender de que podemos tener un día a día súper emocionante por más que alguien que lo mire de afuera en aspectos, incluso si lo filmara quizás 2 días se verían iguales y sin embargo cada día puede ser distinto entre sí. El otro día cuando hablaba con Nati en la comunidad le decía, la cuarentena yo no me aburrí ni un segundo. Y si bien desde afuera todos mis días se veían probablemente parecidos, porque efectivamente no podía salir de mi casa, el hecho de todos los días estar pensando o tacleando un nuevo problema, tratando de encontrar una mejor forma de hacer esto que estoy haciendo, de tener un rato donde estoy tratando de desarrollar una nueva solución, hace que cada día, desde el punto de vista interno, sea súper creativo. Porque no tengo 2 días que son iguales. No tengo, si estoy a través de, no sé, de Skype o de Zoom o de Hangouts, hablando, o Google Meets, hablando con personas que me traen nuevas ideas, que me hacen nuevas preguntas, recibiendo sugerencias de libros y sentándome a leer ese libro, lo que va a pasar es que incluso si me confinás a un departamento y tengo una rutina de bloques exactos todos los días, igual puedo tener una vida creativamente plena. Y eso te libera, porque significa que todo lo extra que puedas traer suma. Sí, y lo mejor es que no tenés que quedar encerrado en un departamento. Nadie te está encerrando en un departamento súper chico, más allá de tu estado en la cuarentena. Pero lo que me refiero no es que tenés que estar así para siempre. En términos de que si vos de repente decís, mira, la verdad que me inspira salir a caminar. Bueno, generate una rutina para salir a caminar por el parque y hablar con personas. Me inspira juntarme con gente inspiradora. Bueno, ¿dónde hay personas inspiradoras con las que puedas hablar? Y vos podés empezar a programar esos espacios. Y de vuelta, acá estamos tacleando de una manera indirecta, pero importante, el hecho de que ser productivo no es estar siempre repitiendo los mismos pasos. Parte de ser productivo es, como nosotros decimos siempre, descansar bien, tener hábitos de, no sé, de buena alimentación, tener tiempo libre. A mí, y lo he hecho en varios podcasts, me ha afectado profundamente cuando dije, ok, voy a, no sé, dejar de entrenar siempre solo y voy a sumar una actividad que me involucre con otras personas. Lo hice hace varios años atrás y entonces es algo que me ayuda mucho a estar en contacto con otras personas y me gusta. Y vos podés encontrar lo mismo para vos. Creo, Mati, que estamos cubriendo o hemos cubierto en gran parte la respuesta, pero no sé si te gustaría agregar algo más. No, creo que el punto central está hecho. De vuelta, hay 1000 ejemplos de todas estas cosas. A mí con las películas me pasa mucho de que disfruto buscar películas que muestren realidades que no conozco. Que un dato interesante de la creatividad es que muchas veces el proceso previo a la idea es incómodo, porque implica consumir datos que quizás no es claro para qué nos van a servir. Por eso es importante que sea un momento de aprendizaje. Una cosa es el momento de ejecución, otra cosa es el momento de aprendizaje, una cosa es un momento de ocio donde leo cosas sin presión de resultados y otra cosa es cuando me siento a trabajar.
Y el hecho de diferenciar estas cosas y de permitirte tener momentos en los cuales no te exigís un resultado, sino que te permitís ver nuevas perspectivas, nuevos datos, sin presión de resultados. Vos sabés que va a volver. Por eso siempre vuelve. Siempre más adelante te trae una nueva perspectiva. Ya enriquece mucho las semanas. Entonces, definitivamente el punto es, no hay un conflicto o una contradicción entre productividad y creatividad. Si las entendemos a las dos correctamente, se retroalimentan, se enriquecen y hay muchas formas en las cuales podemos mejorar nuestras rutinas para ser más creativos y aprovechar la creatividad para que nuestras rutinas sean más productivas. Bueno, Mati hizo ahí el resumen del episodio, así que no voy a aburrirlos con otro resumen más. Muchas gracias, Mati, por venir a acompañarme y por la idea que me voy a robar, que es la respiración creativa. La respiración. Es una excelente forma. Yo genuinamente pienso que alguien debería robarse esa idea. Bien. Porque está buenísima, me encantó. Así que gracias, Mati. Bien, espero que sea útil. Más útil que la del perro de agua. Esa definitivamente. No debería robarla a nadie. Igual fue extraña porque asociaste, si yo ato a un perro de agua, si tiro la correa, el perro se va a ir porque lo va a atravesar porque la soga aterriza el agua. No sé cómo llegaste a esa conclusión. Me quedé pensando, creo, y esto me va a poner en evidencia, pero no importa porque ya estamos al final del episodio. Hablando de ver cosas diversas, cada tanto trato de ver películas para niños. Y la otra vez vimos Frozen 2. Y en Frozen 2 hay un caballo de agua. No sé si lo conecté por ese lado, porque no es que lo tratan de atar, que yo recuerde, pero me parece que... Pero quizás en algún momento vos pensaste, ¿cómo Claro. te subes un caballo del agua? Lo atravesarías de alguna manera. Claro, entonces fue probablemente el caballo de agua de Frozen mezclado con atar un perro. Como qué cosas atás un perro. Y de ahí salió. Iba a decir, qué inconveniente si sos mayormente agua porque te evaporás, etcétera, pero después pensé que nosotros, las personas, somos mayormente agua. Y pensé, claro, no sucede de esa manera. No. Interesante. Bueno, muchas gracias por estar ahí del otro lado. Como siempre, les agradecemos por acompañarnos. Pueden enterarse de cada episodio que salga suscribiéndose en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, donde escuchen sus podcasts favoritos. Pueden además dejarnos una reseña en Apple Podcast y contarnos cómo el podcast ha impactado en su vida. De hecho, hace no mucho tiempo me llegaron un par de reseñas que estaban súper lindas. Voy a ver si encuentro alguna. A ver. Igual si ya se quedaron hasta acá, pueden quedarse 30 segundos más. ¿Cuál es el problema? 30 segundos para escuchar algo que quizás los vuelva más creativos a futuro. Acá, por ejemplo, decía, increíble y súper valioso, los escucho hace poco y es increíble la cantidad de cambios que me están llevando a implementar. Me considero una persona bastante aplicada y disciplinada, pero escuchándolos todo cobra un poco más de sentido. ¿Cómo se llama la persona que dejó? HDJDHBSKSG. Muchas gracias por tu reseña, Bien. HDJSB. Exacto. Y acá Free Breaker dice, los escucho desde el año pasado y me cambió la vida desde que escribí mi misión y visión. Nunca tuve objetivos ni rutinas. Les agradezco muchísimo. Bueno, muchas gracias, chicos. Gracias de vuelta a ustedes que están del otro lado y nos vemos la semana que viene en otro episodio del Show de Super Hábitos. Chau, chau.